¿verdad? Sí. El, el jueves, el 29 y el primer jueves de julio, de la semana de julio, tenemos el descanso. Y ya, pues ya Vero creo que ya les avisó, pero también me dijo que se los recordara para que no vayan a estar en esa presión. Bueno, hoy vamos a ver ya la sesión 4 y tiene que ver con lo que ya vimos de la creación, el acto creador que vimos en la sesión 3. Pero en la sesión 3, básicamente lo que explicaba fue lo que vimos aquí, el tema de Dios creador y su omnipotencia creadora. Luego vimos el tema de la mediación en Cristo, el mal y la criatura espiritual y la obediencia de Dios. Y Jesús, que dijimos que es obediente, aprendió a obedecer, dimos la cita, y la criatura espiritual, que su vocación y su misión es justamente saberse criatura, entenderse criatura, por lo tanto, querer mantener esa relación con Dios, esa es la vocación y esa es la misión, transmitir esa conciencia que se tiene de ser criatura. Ahora, en la sesión 4, pues va a seguir hablando de lo mismo, pero prácticamente lo va a ir haciendo desde el credo. Y aquí esta parte no la tenemos en diapositivas porque es la importancia que le damos a nuestra confesión de fe, que es básicamente el credo niceno-constantinopolitano. Cuesta un poquito como ir diciendo eso, ¿verdad? Pero es lo que nosotros repetimos de alguna manera en cada Eucaristía. Entonces, esta sesión 4 nos habla de la importancia de la verdad de la creación, que es un fundamento básico, o sea, para el designio salvífico. Es decir, desde el momento de la creación, el proyecto de salvación está hecho. ¿Qué significa eso? Que Dios nos crea por amor y el proyecto de salvación es que regresemos a Él, pero fíjense bien lo que hemos visto en la sesión anterior, por amor, o sea, libremente, no por una necesidad o por una exigencia, sino que nos crea, Dios nos creó libremente por amor, nos da el don de la libertad para que libremente regresemos a Él por amor. O sea, y yo creo que es lo más lógico del mundo, ¿verdad? Porque yo creo que aún en las relaciones humanas, decíamos hace 8 días, de que todo tiene que ser realmente porque es, ¿verdad? O sea, si me van a dar algo, porque realmente nace y yo lo recibo con esa gratitud, no importa lo que sea, ¿verdad? Entonces, la importancia de la creación y del tema salvífico es fundamental, ¿verdad? Porque desde esa creación ya empieza el proyecto de salvación. O sea, el proyecto de salvación no empieza por Cristo, sino empieza desde un acto de amor, desde la eternidad en el que somos creados con un don que es la libertad, con un hecho de que esa libertad de poder, pues, hacer el bien o no, el libre albedrío. Y luego, pues, tenemos la posibilidad de cambio gracias a los méritos de Cristo y a la fuerza del Espíritu Santo. Entonces podemos regresar con todo eso al Padre, ¿verdad? Entonces el comienzo de la historia de la salvación culmina con Cristo, pero va desarrollándose con nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces aquí, a diferencia de todos los misterios de nuestra fe, los fundamentales son la Trinidad y la encarnación.
O sea, estamos hablando de dogmas, ¿verdad? O sea, estos son dogmas que no podemos, como no, que dijera yo, no comprenderlos, sino que, o no solo celebrarlos así de una manera festiva, sino que es algo que forma parte de nuestra realidad histórica de vida. Entonces, por eso se llaman, son misterios fundamentales de nuestra fe. La creación, dice, es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen. Es decir, saber que somos criaturas. Y ese es nuestro origen y ese es nuestro fin. Porque sí, como dice San Agustín, hemos sido creados por ti, salimos de ti y nuestro ser está inquieto hasta que volvamos a ti. Entonces, ahí vemos esa primera punto que responde a todas las preguntas que nosotros podamos tener, ya sea filosófica o teológicamente. Entonces, no importa la cultura que vaya transmitiendo esta enseñanza religiosa, pero de alguna manera hay esa certeza. Y el catecismo de la Iglesia nos da un poco su argumento en el numeral 285, ¿verdad? Donde de alguna manera la creación es un tema específico del misterio de la fe. Es una verdad necesaria a nuestra razón natural. Y esta postura de nuestra humanidad de fe y razón hace de la creación un buen punto de partida y de manera de evangelizar. Y un diálogo que los cristianos deben siempre pues tener muy en cuenta. Entonces ya habíamos visto el acto creador y lo habíamos visto desde Dios actuando, porque el acto divino de crear desde Dios. Ahora vamos a ver cómo nosotros vemos ese acto creador. La creación es obra común de la Trinidad, como nosotros lo vemos, y si no lo vemos así, lo debemos ver así. Porque generalmente nosotros decimos que el Padre crea, que el Hijo redime y que el Espíritu Santo santifica. Así hacemos nosotros el tema, la comprensión de la Trinidad, pero aquí nuestro manual nos presenta que la revelación presenta la acción creadora de Dios como fruto de su omnipotencia. Esto lo vimos aquí, la omnipotencia divina. Así se ve. Y luego la sabiduría, o sea, porque toda la creación es obra de la sabiduría de Dios, va de la omnipotencia divina a la sabiduría. Pero acuérdense que la sabiduría de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Y tanto la omnipotencia como la sabiduría, se sintetiza en el amor. Entonces, y vemos que el amor está representado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que nosotros decimos que atribuimos la creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, pues ya se dan cuenta que esa es una obra, son obras fuera de la Trinidad, pero son comunes, la acción creadora es común a las tres personas. Y esto nos lo explica mejor el catecismo en los numerales 258, también en el 292. Este es el sentido de, este es el sentido de la igualmente tradicional apropiación de los atributos. ¿Se recuerdan que dijimos que Dios no tiene atributos? Porque Él es. Sin embargo, cuando nosotros vemos la acción trinitaria, pues vamos viendo la sabiduría, pues que va dando todo ese, lo vemos como atributo. Y el amor lo vemos como atributo y la creación lo vemos como atributo, como la omnipotencia. Pero lo entendemos desde la perspectiva pedagógica de entender la obra trinitaria. Desde esa perspectiva
nosotros podemos hablar de atributos, pero desde la realidad de Dios, no, porque Dios es y está. Entonces, no sé si me doy a entender con esa parte que tienen ustedes en el acto creador, en el numeral 1.1 de su manual. Sí, sí, Betsaida. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya se dan cuenta que en ese sentido es la Trinidad la que actúa, ¿verdad? Y la que va desarrollando la omnipotencia, la sabiduría y el amor en un mismo acto que sale fuera de él. Y eso nosotros lo expresamos en el credo, siempre, ¿verdad? Que creemos en un solo Dios Padre omnipotente, Creador y Señor del cielo y de la tierra. También creemos en un solo Señor Jesucristo, por quien fue hecho todo, ¿verdad? Lo visible y lo invisible. Y también creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ahí lo tenemos en el Dessinger 150, que forma parte de nuestra tradición, de nuestra fe, que debemos comprender. La debemos comprender desde nuestras limitaciones. Ya sabemos que el misterio de Dios es inabarcable. Nuestra inteligencia no lo abarca todo. Pero, de alguna manera, sí podemos intuir. Hemos utilizado esa palabra desde el principio en este manual, ¿verdad? La fe cristiana habla, por tanto, no solo de una creación de la nada, sino que nos va presentando Hola, Rocío, ¿cómo estás? No sé si quieres ponerte para acá para no encender eso, porque no sé si va a venir Hildita. Es que está viniendo Rocío y le estoy dando la bienvenida. Le estoy dando la bienvenida para que vea por dónde vamos. Ya no lo tenemos tanto en el portal, que diga en las diapositivas. La sesión 3 nos habló de la creación de Dios desde Dios, y la sesión 4 nos habla desde la comprensión de nosotros de esa creación. Y estamos viendo el símbolo del credo, el símbolo niceo constantinopolitano, ¿verdad? Que confesamos siempre en nuestra fe. Y decimos, pues, de que la creación se ve como una obra trinitaria. Junta, sí, o sea, la omnipotencia de Dios que crea, la sabiduría de Dios que crea y el amor de Dios que crea. Y nosotros lo especificamos, pues el Padre en su omnipotencia que crea, el Hijo en su sabiduría que nos redime y el Espíritu en el amor que nos une y nos capacita para responder al amor de Dios. Ahí vamos. Sí, o sea que la creación fue de los tres, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí que nosotros en nuestra fe cristiana hablamos no solamente de una creación ex nihilo, o sea, de la nada. Eso significa ex nihilo, de la nada, que indica la omnipotencia de Dios Padre. Eso es lo que nosotros entendemos así como en primer momento, ¿verdad? También nos tenemos que dar cuenta que esa creación se hizo no solo de la nada, sino se hizo con inteligencia, o sea, con sabiduría. Entonces ahí está la palabra que crea. Entonces es el Hijo. Es para irlo comprendiendo, ¿verdad? Es desde nosotros cómo debemos captar esa creación. Y luego dice, ese es el logos por el que fue hecho todo, o sea, la palabra. Y de una creación ex amore, así como fue ex nihilo, de la nada, fue totalmente por amor. No hay otra razón para la creación, más que el amor de Dios. Entonces, en consecuencia, las procesiones eternas de las tres personas están en la base del obrar creador de Dios. O sea, desde el principio está la obra trinitaria. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí?
¿Allá vamos bien también? Sí, gracias. Bueno. Sí, sí. No terminó en aquel tiempo. Continúa, ¿verdad? Exacto. Y continúa por la acción trinitaria. Dios que sigue amando, que sigue creyendo, tiene inteligencia, tiene sabiduría, o sea, ahí entra la persona. Mm. Así es. Pero la inteligencia aquí, en las tres personas, se ve pues la sabiduría, la palabra de Dios, o sea, Jesús. Jesús se ve como la sabiduría de Dios. El Padre se ve como la omnipotencia de Dios. Y el Espíritu Santo se ve como el amor de Dios. Pero los tres sintetizados actúan en la creación y actúan en la redención también. Pero ahorita estamos en la parte de la creación, ¿verdad? Entonces veamos por partes, va a ir esta sesión hablando del credo, creador del cielo y de la tierra. Entonces aquí tienen ustedes las tres cosas que se afirman. En el principio, eso ya lo dijimos la semana pasada, cuando en la escritura se habla en el principio, se está hablando no de un comienzo, se está hablando de toda la eternidad, del tiempo entero, ¿verdad? Entonces, primero se afirma eso, el Dios eterno. Entonces, el Dios se le da una identidad a Dios de eternidad. Cuando se dice en el principio, no está hablando del comienzo de algo, como nosotros lo podríamos entender. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Cuando en la escritura tenemos en el principio, estamos hablando de la eternidad. No estamos hablando de un comienzo, sino estamos hablando de siempre, de la eternidad. Un concepto que para nosotros es difícil porque nosotros todo empieza y termina desde nuestra concepción humana, pero en Dios no es así. No hay tiempo, no hay espacio. Entonces, aquí les explica, el Dios eterno ha dado principio. Él es el principio de todo. No Él empieza todo. Él es el inicio de la historia. Él es el inicio de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro proyecto. Él es el protagonista de nuestra existencia. Entonces, eh, Él ha dado principio de todo lo que existe fuera de Él. O sea, eso lo hablábamos hace 8 días cuando decíamos que toda la creación, Él está impregnado en toda la creación, pero no es la creación. Decíamos hace 8 días, ¿verdad? No podemos confundirlo con panteísmo, decía. O sea, la montaña es Dios, el río es Dios, es sagrado porque es Dios. No, o sea, todo tiene su sello, por decirlo así, su carácter, su impresión, pero todo está fuera de él. No es él, pues, tiene signos de él. Entonces, él solo es creador. El verbo crear en hebreos es para. Tiene siempre por sujeto a Dios. O sea, la creación, sea la que sea, tiene siempre como el protagonista a Dios. Depende de que Él da el ser. O sea, que nada existe sin que Él quiera que exista, por decir así. Solo Dios puede crear en sentido propio. Fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, los seres humanos, que hablamos de inventó, descubrió, y de pronto también se utiliza la palabra crearon, ¿o no? No han oído ustedes. ¿Se imaginan que hoy en nuestro lenguaje hay muchas palabras, por ejemplo, empoderamiento, que es un poquito esa parte de la omnipotencia, y otra parte de crearon tal cosa? Fíjense que desde la concepción teológica, solo Dios puede crear, porque Él es el principio de la creación. Todos los demás seres podemos utilizar muchas herramientas que ya existen para hacer algo,
que tal vez, por ejemplo, una refrigeradora, pues, por ejemplo, una refrigeradora que no existía, si usted quiere, pues, en el siglo XVI, o la computadora, o todo lo que ustedes van viendo, ¿verdad? Pero todo eso no es una creación. Es una fabricación, dice aquí. Sí, bueno, pero sería una es una construcción. Ajá. Entonces, porque dice que solo él puede hacer las cosas de la nada, no partir de algo preexistente, que es lo que hacemos todos los seres humanos. Utilizamos una serie de elementos, de herramientas, cosas, construcciones, es cabal lo que está diciendo. Para ello se requiere una potencia activa e infinita para crear. Se necesita una potencia activa e infinita que solo Dios tiene, no tenemos nosotros. Por mucho muy inteligentes que podamos hacer. Eso lo tienen ustedes en su catecismo, en los numerales 296 y 98. Por eso es congruente, por lo tanto, apropiar la omnipotencia creadora al Padre, ya que Él es en la Trinidad, según la expresión clásica, el origen de todo, es decir, la persona de quien proceden las otras dos. ¿Se acuerdan que hablamos de las procedencias o de las generaciones? Entonces nosotros decimos que el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del amor del Padre y del Hijo. De eso está hablando aquí. Entonces, cuando nosotros decimos de alguna manera que Dios es el creador, que el Padre es el creador, pues de alguna manera dice, no está tan mal, pero hay que entender lo que estamos diciendo. Y la fe cristiana afirma que la distinción fundamental en la realidad es la que se da entre Dios y sus criaturas. Entonces, hay una realidad totalmente distinta. No somos iguales. O sea, al ser hijos por méritos de Cristo, debemos entender eso con mucha claridad, que los méritos son de Cristo, no son nuestros, porque hay una distinción, dice aquí, fundamental de hecho, de fundamento entre la realidad que se da entre Dios y la criatura. Es abismal. Es una diferencia, pues, absoluta, ¿verdad? Esto supuso una novedad en los primeros siglos, en los que la polaridad entre materia y espíritu daba pie a visiones inconciliables entre el materialismo, el espiritualismo, el dualismo y el monismo. Fíjense que aquí se utilizan muchas palabras que son temas de filosofía. La era materialista es donde se enfoca todo en el tema de lo que existe, de lo que ya hay, y se le da prioridad a eso. Luego, entonces, se presenta personas materiales y personas espirituales, o sea, las que no le dan tanta importancia a lo material. Pero esto provoca otra situación que es el dualismo. Y entonces, por ejemplo, vamos a entender en la escritura cuerpo y espíritu como una doble, como dos cosas, ¿verdad? Que se contraponen, no como dos cosas que se integran. Mientras que la revelación que se nos va dando en la escritura, no es dualismo, es un principio, el único principio es Dios, es uno solo. Y cuando Dios crea al ser humano en Génesis 3, pues lo crea de materia, pero insufla en sus narices alientos de vida. Entonces vemos ahí que no hay es la misma creación del mismo ser que hace a una criatura integrada, no dual. Pero es lo que le está diciendo aquí. Entonces, el monismo, pues, ¿qué es lo que tiene que predominar? Mono es uno, ¿verdad?
¿Qué es lo que tiene que predominar en nosotros? ¿El espíritu o la carne? Entonces son las dos cosas, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que entender que somos creación humana de materia, lo cual implica que tenemos límites, y eso lo vimos cuando Santo Tomás pone la palabra contingencia. Somos contingentes, somos limitados. Ese es un principio de sabiduría, decíamos, porque debemos de captar eso y luego darnos cuenta que Dios es el pleno. Nosotros, por mucho que queramos desarrollar nuestra interior espiritual, pues tendrá que ser con mucha ayuda del Espíritu Santo, porque nuestra condición humana, que Pablo llama concupiscencia, pues no nos permite hacer el bien que queremos. Pablo lo dice con claridad. No nos permite, no puedo hacer el bien que quiero y más bien hago el mal que no quiero. Es consciente, pero es un poco el monismo. O sea, ¿cómo hago yo en esto? Que quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal, por más que quiera hacer el bien. Bueno, entonces dice que el cristianismo rompió estos moldes, estos del materialismo, del espiritualismo, del dualismo y el monismo, sobre todo con su afirmación de que también la materia, al igual que el espíritu, es creación del único Dios. Ahí tenemos el ejemplo que les estaba dando de Génesis 3. Pues el creador hace el molde, digamos, de barro, pero insufla en sus narices aliento de vida. Entonces, vemos que ambas cosas, y vemos eso también más adelante en Hechos de los Apóstoles, vemos con el tema de las comidas, que esto era puro y impuro, y que es la visión que tiene Pedro en la casa de Cornelio. No llames impuro todo lo que yo he creado. ¿Digan? Entonces, sí hay un desarrollo, pero eso lo tenemos en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento está como un poquito más de dificultad, ¿verdad? Entonces, el único Dios trascendente es el creador de todo. Y luego Santo Tomás, que ya desarrolla la metafísica de la creación. La metafísica es la ciencia que va como, pues es que la palabra estudiar, pero bueno, trata de comprender todos los temas de la eternidad, por decir así. Por eso se llama metafísica, una física que está fuera de lo historia, de lo material, de lo que se decide, lo concreto, de lo material. Y de la metafísica sale la filosofía y la teología. O sea, según los lineamientos que da este pensamiento metafísico, pues sale el pensamiento filosófico y de ahí pues se traduce al teológico, que es con palabras cómo podemos ir razonando de la metafísica, la filosofía, que es cómo ordenar el pensamiento, cómo ordenar la metafísica en una forma sistemática de pensamiento. Esa es la filosofía. Y luego la teología, cómo ese pensamiento humano, ¿verdad? Que puedes variar de uno dice una cosa, otro dice otro, y ahí van contradiciéndose y ahí van sacando conclusiones. Luego la teología, pues ya lo presenta desde Dios, ¿verdad? O sea, ya lo reflexiona, lo reinterpreta desde el texto bíblico. Y Santo Tomás dice, desarrolla esa metafísica de la creación, porque por eso estamos hablando que la metafísica toca los temas eternos, porque nadie vio cómo fue la creación, pues entonces la metafísica es toda una argumentación de esos principios que describe a Dios como un ser subsistente que ha existido siempre, como causa primera, es absolutamente trascendente del mundo. Es decir, es la causa primera de la creación, pero la trasciende. Lo que decíamos anteriormente con otras palabras. No se queda en la creación, está como fuera, pero tampoco no está desentendido de la creación. Porque entonces ahí tenemos la importancia de la encarnación. Entonces, es causa primera de todo cuanto existe en virtud de que participa de su ser. Toda la creación participa. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, por ejemplo, que todo el cosmos gime
como de parto, dice, ¿verdad? No, estoy parafraseando, no sé exactamente la cita, pero dice que igual que nosotros, que tenemos pues ese deseo de liberación, también todo el cosmos está gimiendo como dolor de parto para estar realmente identificado con su creador, ¿verdad? Entonces, pues todo tiene que ser redimido, también la naturaleza, también el cosmos, no solo el ser humano, porque de alguna manera tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros afectamos la naturaleza. Sí, hoy eso es muy común, oír. Incluso decíamos en otra sesión anterior, como por ejemplo las naves y todas esas cosas que están en el espacio, cuando dejan de funcionar, se quedan como basura. Ya en el espacio ya hay basura también. Ya. Entonces vemos cómo nosotros vamos afectando también esa naturaleza. Bueno, pues nosotros no, para nosotros Dios no es energía, ¿verdad? Mm, ya. Sí, sí, para tener un equilibrio, para estar bien, ¿verdad? Entonces dice aquí que Dios está presente en toda su creación, toda su creación depende de él como fuente, ¿verdad? Y hay una cita de San Agustín: tú, Señor, eres lo más interior de lo más íntimo mío. O sea, aunque yo lo busque de fuera, es cuando San Agustín está buscando a Dios por fuera y descubre que no está fuera, sino está dentro de él. Entonces él dice que está en lo más íntimo de su ser y lo más superior de todo lo supremo. De todo lo que él pueda pensar como lo más máximo del mundo, pues Dios es la maximidad máxima, por decirlo así. Entonces, ese es en cuanto creador del cielo y de la tierra. O sea, cómo es que nosotros debemos entrar en esa concepción. Luego, por quien todo fue hecho. Y entonces aquí nos presenta la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la literatura sapiencial? Salmos, proverbios, sabiduría, son los libros sapienciales, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Eh, Habla, por ejemplo, sabiduría en el numeral 9. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o al azar, o del azar. Es decir, la creación no es producto de una necesidad. O sea, Dios no necesita, para crearnos, no lo hizo porque necesitara crearnos, que estaba solo, porque es cualquier cosa que nosotros podemos entender desde la mitología. Porque la mitología se hace eso. Los dioses mitológicos necesitaban ser reconocidos por alguien, ¿verdad? Y necesitaban entrar en relación con el humano. De hecho, que por eso tenemos las figuras que son mitad Dios y mitad hombre, que se llaman demiurgos en la mitología. Pero eso no, o sea que Jesús no es un ser, o no es un demiurgo que sea mitad Dios y mitad hombre, como en la mitología, porque aquí en sabiduría nos lo revela, que la creación no es producto de una necesidad cualquiera, ni de un destino ciego o del azar, ¿verdad? O sea, no se hizo así por aburrimiento, pues, ¿verdad? Sí, que Dios no tenía nada que ver, ¿de qué me entretengo? Sino que tiene una inteligencia. Aquí tenemos otra vez la palabra inteligencia, sabiduría, logos, Jesucristo, ¿verdad? Que la razón humana, participando en la luz del entendimiento divino, puede captar, no sin esfuerzo. O sea, hay que esforzarse un poquito para captar esta realidad maravillosa, y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Eso lo tenemos en Job. Acuérdense que Job padece una serie de circunstancias dramáticas, ¿verdad? Y aunque cree en Dios,
tiene una creencia religiosa, pero no tiene una creencia razonada. Fíjense la diferencia que va diciendo aquí, ¿verdad? Hay una creencia que se razona y hay otra creencia que impone la religión, y que yo creo eso porque soy católica, o yo creo eso porque ahí dice, pero yo tengo la capacidad de razonar y creerlo por mí misma. ¿Por qué creo yo eso? Entonces, ese es el tema de Job. Job cree en Dios y Dios reconoce que tiene una buena fe. Pero entonces llega ahí el amigo aquel que dice, no, bueno, pues porque lo tienes muy contemplado, muy chineado ahí como amigo. No, tú tócalo a ver si realmente cuando esté afectado por las circunstancias humanas que lo van a superar, sigue creyendo. Y entonces él pues llega a un momento en que sí, que pide un debate con Dios para decir, bueno, pues la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Si yo creo, ¿y por qué me está pasando todo eso? O sea, el sufrimiento del justo se llama eso, ¿verdad? Que ustedes pueden comparar a Job con Jesús de Nazaret. No hay esa situación en Jesús. No. No. Ahí es donde ustedes pueden ver la sabiduría de Dios. Y lo que dijimos en la sesión anterior, podemos ver ¿quién Jesús? Bueno, sí, pero sí es posible. Si es tu voluntad, si tú quieres, bueno, pero es que ahí está el tema de la relación. O sea, si tú quieres, si es tu voluntad, sí, pero que se haga lo que tú quieras. O sea, está el reconocimiento, criatura y Dios. No, pero acuérdense que dijimos hace 8 días que en Jesús no hay sumisión, hay identidad. Hay identidad. Porque estoy poniendo el ejemplo aquí con Job. Job, por ejemplo, llega, pues quiere tener ese debate con Dios y en este capítulo 42:3, pues justamente Dios le dice, bueno, ¿dónde estabas cuando yo creé todo para que ahorita me estés preguntando? ¿Quién eres tú cuando...? Y es todo un discurso el que da Dios. Y Job responde, te conocía solo de oídas. O sea, cómo a través del sufrimiento él llegó a tener un encuentro. No es que el sufrimiento fuera necesario, pero para Job sí hubo un proceso donde dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, donde cree en el creador que da y que quita, y luego donde se revela un poco porque es mucho lo que está sufriendo, y luego donde tiene esa experiencia con Dios que le da a conocer su criaturalidad. Y en Jesús no tenemos eso. Jesús tiene una identidad con el Padre. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, no es Dios me dio la vida y Dios me la está quitando ahorita. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. No como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces, es lo que estamos viendo. Entonces, este desarrollo, dice, llega a su expresión plena en el Nuevo Testamento al identificar al Hijo Jesucristo con el Logos, o sea, con la sabiduría. Juan 1:1, el prólogo. En el principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. O sea, el verbo es la palabra, el verbo es la sabiduría, el verbo existía desde siempre, por él fueron hechas todas las cosas, por quien todo fue hecho, por el verbo, por la sabiduría, por el logos, por Jesucristo. Afirma que la sabiduría de Dios es una persona. La palabra de Dios, el logo de Dios, es una persona, el verbo encarnado, por quien todo fue hecho. Eso está en el Evangelio, en el prólogo de Juan, capítulo 1, los 3 primeros versículos. Luego San Pablo formula esta relación de lo creado con Cristo, aclarando que todas las cosas han sido creadas por él, por medio de él y en vistas de él. Eso está en Colosenses.
Ay, perdonen, es que me pica, no, me pica mucho la garganta. Me quiere dar catarro y me está agarrando picazón de garganta. Creo que no voy a poder seguir hablando. No sé si tienen alguna duda, pregunta ahí, por favor. Hola, Hola, dale pausa a la grabación a ver, ¿dónde se da? Pause share, no. en la barra de arriba. Ya me pasó, ya me pasó. ¿Ya te pasó? Ya, ya. ¿No quieres que te traiga un Es que café? me empezó a picar mucho la garganta, perdón. Y si Bueno, le dan un agua caliente. bueno, entonces ya se dan cuenta cómo todas estas citas están reflexionadas teológicamente en distintos lugares de la Sagrada Escritura. Hay pues una razón creadora en el origen del cosmos. El cristianismo tiene desde el comienzo, o sea, desde Génesis, una confianza grande en la capacidad de la razón humana de conocer. Eso lo hemos visto varias veces en varios módulos. Hay algo innato en el ser humano de poder entender, poder intuir a ese ser. Hay algo innato. Entonces, y esto el cristianismo lo tiene muy claro, por eso nosotros lo hemos visto en varios módulos, al menos yo este tema lo he tocado en distintos módulos de la formación de la escuela de la fe. Y una enorme seguridad en que jamás la razón científica, filosófica, podrá llegar a conclusiones contrarias a la fe, pues ambas provienen de un mismo origen. Lo que está diciendo ahí es que cuando nosotros le damos una prevalencia a la ciencia, por ejemplo, o algún otro, o a la psicología, por ejemplo, que son ciencias que han surgido pues por estudios que son válidas, que ayudan, en ningún momento pueden contradecir. Eso es muy actual hoy con las ideologías. Las ideologías son ideas, ideas que de alguna manera se ponen de moda, por decir así. Pero estas ideologías no pueden. De hecho, como se ponen de moda, todo el mundo lo repite, pero no tienen argumentos. Yo tuve esa experiencia ayer con los jóvenes de la universidad. Les pasé una película para ilustrarles el tema del cristianismo. Bueno, son muchos temas que tenía que ilustrar con esa película, pero en esa película se da un hecho que fue el que les llamó la atención de toda la película. Y es que la amiga de una jovencita de unos 22 años que ya se iba a casar y que venía de una familia cristiana, pues su amiga muy cercana se embaraza y esta joven piensa que tiene que hacer algo. Y lo que le dice a su amiga es, bueno, eso le voy a hacer una síntesis, ¿verdad? La película se llama Halley, si la quieren ver. Y entonces la amiga le dice, la cristiana le dice, bueno, no abortes, porque le iba a abortar ese día. Dice, no abortes, ten al niño y me lo das. Bueno, pero lo hizo sin consultarlo al novio, bueno, y fue la película. No, no aborta, se le da al niño, pero se le hace un problema con el novio. El hecho es que el comentario era, iban a hacer una especie de diálogos ahí, de ideas, y el punto es, no, esta joven no tenía por qué meterse en decirle a la otra que no abortara. Era su cuerpo, era su decisión, bueno, yo decía, alguien que argumente por lo contrario, no, todo el mundo apoyaba esa idea.
Entonces yo les digo, sí, pero por favor, argumenten esa idea, díganme por qué no podía, la otra persona no se impuso, le dijo, considéralo, no abortar y dame al niño. Bueno, ahí estuvimos dando vuelta, no pudieron argumentar nunca, y entonces yo dije, bueno, pero tendrían que fijarse, eh, porque tampoco yo puedo, no puedo, según la universidad, no puedo imponer una idea yo ahí, ¿verdad? Entonces yo dije, pero ustedes deben de pensar en algo, les dije yo, que si bien la persona es su cuerpo, es su vida, pero aquí empieza una vida distinta y ella no tiene el derecho en esa vida, dije yo, ¿verdad? Entonces me empezaron a decir que ahí no había vida, que eran células, eran células que se juntaban y que después de las células se llamaba embrión y que después de embrión se llamaba no sé qué, que no era persona, que no era, bueno, que tenía otro nombre. Pero la película empieza, si el grano de trigo no muere, no da vida. Entonces yo les dije, bueno, pues entonces vean la metáfora del grano de trigo. Obviamente el grano tiene contenida toda la fuerza de la vida. Por supuesto que si usted no lo pone en la tierra, pues no va a pasar nunca, va a seguir siendo grano. Pero si usted lo pone en la tierra, va a empezar un proceso. Por supuesto que ese proceso usted tiene la libertad de quitarlo, sacarlo y lo rompe. Pero usted tiene que saber lo que está haciendo. Usted tiene la libertad de hacerlo, pero tiene que saber lo que está haciendo. Y cuando sepa lo que está haciendo, usted argumenta lo que está haciendo con los nombres que tiene el acto que usted está haciendo. Eso es todo, les digo yo. Si nadie está diciendo que no lo haga, solo que hágalo sabiendo lo que está haciendo. Entonces, es lo único, y es lo único que a mí me corresponde decir. Yo no estoy diciendo si eso es bueno o malo. Simplemente que sepa lo que está haciendo, que argumente y dé las razones exactas de lo que usted hace. Eso es todo. Entonces, este tema, pues, se basa en estos mismos principios, ¿verdad? Que los razonamientos, las ideologías, pues van utilizando otras palabras que parecieran disfrazar una realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues eso es parar un proceso, por decir así. Estoy parando un proceso, bueno, es un proceso de vida, es la vida la que está, pues no la está parando, la está eliminando porque no está pasando. Pues, en fin, son temas de palabras, de lenguaje que uno tiene que poder ayudar a los jóvenes a que lo argumenten realmente y no se queden como un lenguaje de la época, porque eso es lo que pasa aquí. Entonces es lógico pues que la iglesia desde el inicio buscar el diálogo con la razón, una razón que siempre argumente, consciente de quién es el creador y quiénes somos nosotros. Pues realmente eso es lo que vamos viendo de nuestra existencia y del futuro. Una razón abierta a lo que trasciende. En definitiva, a la razón originaria. O sea, darnos cuenta que la vida no empezó con nosotros, pues, que tiene mucha antigüedad y que se ha desarrollado, ha tenido procesos grandes, que nosotros no somos islas que ahí aparecimos así de repente. Ni Jesús, ni nadie, todos. El hecho que la escritura utilice genealogías es eso. Son puentes para hacernos pensar de que realmente la historia tiene una gran antigüedad. No empieza ni siquiera la persona de Jesús, porque tenemos a Mateo y Lucas con genealogías, desde Abraham y otro desde Adán. O sea, ¿qué le está diciendo? Pues que no apareció así nomás, que hay todo un proceso en la historia, porque en todo fue hecho. Entonces, esas razones. Una razón cerrada sobre sí, que cree poder hallar dentro de sí la respuesta a sus interrogantes más profundos, acaba por afirmar el sinsentido de la existencia. Y por no reconocer la inteligibilidad de lo real, o sea, que cae en un nihilismo o irracionalismo. Un nihilismo es
pues se queda así, en lo abstracto, en lo absurdo, en la nada, ¿verdad? Entonces, luego va la otra palabra, Señor y dador de vida. ¿Se fijan que aquí están identificando al Padre, no todo, al Padre, al Hijo y ahora al Espíritu Santo, el Señor y dador de vida? Creemos que el mundo procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a la criatura de su ser. Fíjense, ese fue y ha sido y será el objetivo principal de la creación, incluso de la encarnación, hacernos partícipes de la divinidad. Pero vean ustedes el paradigma o la contradicción, porque para hacernos partícipes de la divinidad, se hace nada, o sea, se hace humano, o sea, la palabra en teología es kenosis, ¿verdad? Se hace nada, se anonadó, como dice Pablo, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para hacernos partícipes de su ser, para que participemos de su realidad divina, de su sabiduría, de su amor. O sea, todo el tema de Dios es darse, Dios que se da, todo el tema que tenemos en la Escritura es eso, Dios que se da para que participemos de Él. Porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Eso está en Apocalipsis. Luego en el Salmo 145, bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. Y luego también tenemos muchas citas más. En consecuencia, salida de la bondad divina, la creación participa de esa bondad, participa de su amor, participa de su sabiduría, porque la creación es querida por Dios como un don, o sea, como un darse, como un regalarse, como un hacerla posible. Ese carácter de bondad, de don libre, permite descubrir en la creación la actualización del espíritu. O sea, todo eso, aunque la revelación trinitaria está hasta en el Evangelio de Juan o en los sinópticos, nosotros vemos que todo eso viene desde Génesis, aunque no está revelado que Dios sea trino. ¿Se captan? Pues no está revelado de esa manera, eso lo hace Jesús. Entonces, aquí vemos desde Génesis que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? La persona, don en la Trinidad, amor, subsistencia en el Padre. Entonces, por eso, pues, la comunidad eclesial, acuérdense que iglesia es eclesía, asamblea, confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, fuente y origen de todo. Acuérdense Génesis 3, insufló aliento. El espíritu en el Antiguo Testamento es visto como el ruaj, como el aliento de Dios. Entonces, está dentro, pero también se da para afuera, ¿verdad? Entonces, dice, no hay nada ni dentro ni fuera de Dios que le obligue a crear. ¿Cuál es entonces el fin que le mueve? Pues ya lo fuimos contestando antes, ¿verdad? El amor, el querer que seamos partícipes de Él, de su divinidad. ¿Qué se ha propuesto al crearnos? Bueno, ¿cuáles serían las respuestas que ustedes darían ahí? ¿Qué se ha propuesto al crearnos? Hay dos preguntas ahí en relación a la Trinidad y al acto creador, que es ¿cuál es entonces el fin que mueve a Dios para crearnos? ¿Qué fin le mueve? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad? Y luego, ¿qué se propone al crear? ¿Cuál es el proyecto? Serían las dos preguntas. ¿Cuál es la finalidad y cuál es el proyecto? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quieren comentar algo? Como dijiste antes, que nos crió por un don, por su bondad. Ajá, para hacernos partícipes. ¿Y qué se propone?
El fin entonces que lo mueve es su amor, su bondad. ¿Y cuál sería entonces su proyecto? ¿Qué Que se propone? que nosotros libremente regresemos a Él, por amor también. Ajá, pero va un poquito tal vez, o solo hasta ahí, solo nosotros, o entraremos a identificarnos con el proyecto que quiere que todos regresemos, no solo nosotros, no solo Ah, yo, sí, todos los seres humanos. ¿verdad? Entonces Ajá, ahí es sí, donde todos. empieza esa colaboración, esa Ah, identificación con el proyecto, ¿verdad? ujú. No es tanto de que yo solo regrese, sino que ya lo que se ha propuesto es que es como incendiar a todos con ese amor del Creador, como que lo reconozcan. Claro que eso no lo podemos hacer nosotros desde nuestra capacidad humana, pero por eso tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que va a ir dando la luz a ese esfuerzo que nosotros pudiéramos hacer. Bueno, luego presenta, allí partimos de la confesión de fe de, del Concilio de Nicea y Constantinopla, y ahora partimos de Vaticano II, ¿sí? O sea que pasamos de dos concilios, de Nicea y Constantinopla a Vaticano I. ¿Qué nos dirá Vaticano I en relación al tema de la creación? Que Dios ha creado todo no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Miren qué bonito. Y eso hay que entenderlo porque cuando dice, por ejemplo, Jesús, todo pasa para la gloria de Dios. Pero fíjense, ¿cómo podemos confundir esa frase de Jesús? Sería, todo pasa para la gloria de Dios. O sea, como que el sufrimiento humano le da gloria a Dios, sería para aumentar la gloria de Dios. Dice, no, no es para aumentarla, para manifestarla y comunicarla. Entonces aquí tendríamos que tener un cierto giro, casi de 860 grados, de nuestra comprensión de los textos, ¿o no? ¿O qué dicen ustedes? ¿O sí lo hemos entendido así siempre? O sea, lo que pasa es que Jesús dice eso, ¿verdad? Todo pasa, sobre todo cuando le preguntan, ¿quién pecó? Cuando está hablando de aquel ciego de nacimiento y que los apóstoles le preguntan, ¿por qué está ciego esto? ¿Quién pecó? Él no pudo haber pecado porque nació ciego. ¿Fueron sus papás? ¿Fueron sus abuelos? ¿Quiénes fueron? Jesús dice, nadie pecó. Todo pasa para la gloria de Dios. Entonces, aquí les está dando en esta línea, les está dando a entender ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es aumentar su, ¿qué dijera yo? Pues lo que tiene, ¿cómo se llama? Como su fama, Como vanagloriarse. su fama, ajá, no aumentar su fama, ¿verdad? Sino manifestarla, manifestar su poder, comunicar su amor. Entonces, la gloria de Dios es manifestar lo que Él es y que nosotros podamos comprenderlo. ¿Sí? Entonces dice que Vaticano I, que es en 1870, acuérdense que Nicea es 325 y Constantinopla creo que es 425, fue donde sale esa profesión de fe. Y ahora Vaticano I, 1870, ya ven ustedes los siglos que han pasado. Enseñan que en su bondad y por su fuerza poderosa, no para aumentar su bienaventuranza, o sea, bienaventuranza, acuérdense ustedes, felices, ¿verdad? No para aumentar su felicidad o su aprecio, ni para adquirir su perfección, sino otra vez para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas. El solo verdadero Dios en su liberrimo designio, o sea, en su libertad de decidir, en el comienzo del tiempo creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Entonces nos damos cuenta que aquí pues liberamos a Dios de todo tipo de avaricia o de sospecha que podamos tener de su ser
y nos damos cuenta de su esencia, ¿verdad? De lo que Él realmente revela. Él es el que es, o sea, y es una esencia que Jesús identifica como amor y que no cambia. Entonces, la gloria de Dios consiste en que se realice esa manifestación y esa comunicación. ¿Qué quiere manifestar? Pues su bondad, su amor. Eso es lo que quiere manifestar. Su poder, eso quiere manifestarlo a sus criaturas. Eh, y para eso las ha creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Y según la buena voluntad, el beneplácito es la buena voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. O sea, la vida no es tanto que estamos respirando y que estamos, pues, y que el corazón está latiendo, porque eso forma parte, por supuesto. Pero básicamente la gloria de Dios es que el hombre le reconozca, le dé por justicia el lugar que tiene. O sea, a eso se refiere. La visión no se refiere tanto a que lo veamos con nuestros ojos, ¿verdad? Sino que a que intuyamos que como creador tiene un lugar especial y que por justicia se lo demos libremente. Hemos estado hablando de eso todo el tiempo. Lejos de una dialéctica de principios contrapuestos, como ocurre en el dualismo de corte maniqueo, acuérdense que el maniqueísmo era una herejía, ¿verdad? En donde se consideraba, era dual porque se consideraba al cuerpo malo y al espíritu bueno. Ese es el maniqueísmo al que pertenecía San Agustín, ¿verdad? También el idealismo monista de Hegel, ¿verdad? Que es un filósofo que habla realmente de que solo tenemos un principio que es nuestro cuerpo, ¿verdad? El espíritu pues no se identifica en ningún lado. Afirmar la gloria de Dios como fin de la creación no comporta una negación del hombre, que es algo que está pasando hoy. Pareciera que la presencia de Dios mutila nuestra libertad. O sea, la gente se siente que Dios se impone. Y entonces yo ya no puedo ser libre porque entonces Dios me castiga. Entonces, para evitar esa idea, es un idealismo, es una idea, entonces mejor lo rechazo. No tengo nada que ver porque no me quiero... No, sí, no creo en él, no, porque ¿para qué, verdad? No me quiero sentir así, abrumado, que una cosa que hice y ya estuvo mal, porque para Dios todo está mal. Bueno, entonces esa es una forma equivocada de entender las cosas, ¿verdad? Y afirmar eso, pues, está mal. El optimismo cristiano hunde sus raíces en la exaltación conjunta de Dios y del hombre. O sea, Dios, pues es Dios, pero el hombre es su creación y la creó por amor. Y si hemos perdido la semejanza por culpa de nuestro libre albedrío, pues viene Jesús a restaurarla, a darnos como el segundo aire, por decir así, como modelo, ¿verdad? Para que descubramos esa imagen y esa semejanza que tenemos que tener con Dios, pero obviamente tenemos que hacer uso de nuestra libertad. Entonces el hombre es grande solo si Dios para el hombre es grande, ¿verdad? Porque si el hombre quiere ser grande sin Dios, pues lo será. Es un poquito la Torre de Babel, si ustedes se fijan. Quieren hacer grande su nombre, quieren hacer perpetuo su nombre. Pero ¿cómo terminan? Confundidos. Nadie puede comunicarse porque falta la esencia que los une, que es el amor. Cada uno está luchando por perpetuarse en la historia. Y eso solo lo puede hacer Dios, no lo podemos hacer nosotros. Bueno, dirán ustedes que habrán personas que se perpetúan, por ejemplo, sabemos de Hitler, sabemos de otros personajes que están en la historia, no precisamente por haber actuado en nombre de Dios, pero ya tendrán ustedes su comentario sobre eso, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que nos quedamos hasta por aquí.
Nos quedamos en el número 1.6. Prometo tener las diapositivas que falten en esto para hacer una síntesis la próxima vez que nos juntemos. Y les deseo felices vacaciones. Gracias igualmente. 2 semanas, sí, de descanso. Gracias. A la Gracias, orden. igual. Feliz fin de semana. Gracias, igual que sí. Que descansen. Vemos dentro de 15 Adiós. días. Nos vemos.